Bienvenidos a Expresando Salud, este espacio donde potenciamos tu salud física, mental, emocional, siempre conversando con un especialista. Soy Adriana Boscan y hoy nuestro tema es un virus de transmisión sexual muy común, el virus de papiloma humano, también conocido como VPH. Hay nuevo esquema de vacunación, tratamiento, diagnóstico, todo esto lo vamos a conversar con una especialista. Ella es la doctora Viviana Elisa García. No solamente es ginecólogo obstetra, también ginecólogo oncólogo, que nos va a aclarar todas las dudas y nos va a actualizar sobre este virus de papiloma humano. Si te gustó este episodio, mi invitación es a que le des like, lo compartas con esa persona que necesita tener esta información y también a que presiones la campanita para que no te pierdas ningún episodio. Sin más preámbulo, comenzamos Expresando Salud. Doctora, bienvenida a este espacio. Gracias por su tiempo, que sé que es muy valioso. Y desde ya vamos a definir qué es este virus de papiloma humano o VPH. ¿Cómo está? Hola, encantada de estar acá contigo y trayendo este tema tan interesante, tan bonito. Y bueno, ¿qué es el virus? El virus o VPH, virus del papiloma humano, es un virus de la familia Papillomaviridae Ujú. que puede incluso incluir 200 genotipos y que una de las características es que es de transmisión sexual. Ok. Entonces es una infección de transmisión sexual, ¿cierto? Exactamente. Bien. ¿Y cómo son los síntomas o signos que manifiesta la persona al tener este virus de papiloma humano? Digo la persona porque puede ser mujer o puede ser hombre, ¿cierto? Bueno, sí, este es un virus que puede afectar a hombres como mujeres. Generalmente cursa de manera asintomática. Ok. Y es por eso donde radica lo que son Ujú, los controles, tanto en hombres como en mujeres. Pueden haber síntomas, por supuesto, como una de las expresiones del virus, que son las verrugas, ujú. que pueden ser esa expresión o ese síntoma, que es la aparición de esas lesiones en forma verrucoide en distintas partes del cuerpo. Y otra forma o expresión, ya no como síntoma, realmente son signos y que son hallazgos dentro de los que son los controles, como son alteraciones dentro de la citología o en las pruebas de detección. Claro, Pero allí, síntomas realmente son, generalmente cursan de forma sintomática. y ese es el peligro, que puede evolucionar, como no tengo signo o síntoma, puede ir creciendo o desarrollándose aún mayor. Por eso es la importancia de los controles regulares. Ahora bien, ese diagnóstico lo vamos a hacer en consulta. La mujer sería la consulta ginecológica. Ahora el hombre es tan difícil que vaya a chequearse. Mira, hace poco tuve un conversatorio, era con un urólogo, me encantó porque Claro. justamente tocamos ese punto. Y el hombre, tal cual, el hombre es asintomático, el hombre tiene una ventaja a diferencia de la mujer, que el hombre, sus órganos están expuestos, nosotros Ujú. no podemos manera de verlos. Claro. Y el hombre, pues su control también, ellos hacen evaluaciones citológicas y pruebas de BPH también. Entonces, Perfecto. es una forma de examinarlos y de evaluarlos. Bien, y de hacer ese diagnóstico. Una vez que se tiene el diagnóstico, doctora, ¿cuál sería el tratamiento para el VPH actual? En el caso del, bueno, en el hombre ya se manejaría acorde a Claro. lo que tenga, ya eso lo decidiría el urólogo dependiendo de lo que presente. En el caso de la mujer, cuando es el diagnóstico, lo podemos hacer, por supuesto, con lo que es la evaluación ginecológica, con la citología y hoy en día hablamos de la prueba de BPH o tipificación viral. Entonces, estas son dos herramientas con las que contamos hoy en día. La citología, a mí me gusta explicarlo, la citología nos expresa Bien, el daño que ocurre a nivel del cuello uterino. ok, Es decir, yo se lo explico a los pacientes de una forma. Imagínense que tenemos una pared y tienes unos trabajadores que van a tumbar esa pared. La citología va a mostrar el grado de que se ha caído esa pared, qué tanto te tumbaron esta pared. O sea, cómo se expresó ese daño ujú, que hizo el virus. La prueba de BPH, que ya tiene años, es una prueba molecular y es la que complementa y a nivel mundial ya es regla hacer incluso las dos o incluso a veces una o solo la prueba de BPH, nos muestra la presencia del virus. Tú puedes tener esta pared intacta, pero la prueba te va a decir ahí tienes el trabajador. Es decir, puede que no se haya caído nada, pero tienes la prueba de BPH positivo. O sea, el virus está ujú. allí, no ha ocasionado daños, pero te va a determinar un riesgo y por supuesto también nos va a hablar de cómo va a ser ese manejo en esa paciente, el seguimiento y qué requiere, incluso si tienes que ir a colposcopia como una prueba adicional. Ok. Que esta Entonces son las dos pruebas las ideales. colposcopias, ¿cuál es esa prueba? ¿Cómo es? La colposcopia es una prueba diagnóstica. No, nosotros hablamos de tamizaje como pruebas para determinar el riesgo de un paciente.
de una enfermedad en un paciente. Mm. Esas son citología y pruebas de BPH. La colposcopia en realidad es una prueba diagnóstica, es decir, yo tengo una alteración, sea citológica o una prueba de BPH, el paciente pasa una colposcopia, que es una evaluación de una manera magnificada del cuello uterino. Es Ok. decir, es como que tú apliques un binocular, una visión con binocular de Ujú. ese cuello uterino, se hacen varios pasos y estos pasos aplicamos algunos ácidos, algunas sustancias que me van a magnificar y me van a expresar cambios en el cuello uterino que pueden estar relacionados con cambios por el virus del papiloma humano. Por eso se combina, digamos, esos hallazgos Claro. de la citología o la prueba de BPH con la colposcopia y se correlaciona. O pruebas que se puedan realizar durante la consulta. Excelente. Tengo el diagnóstico. ¿Cuál sería el tratamiento? Muchas personas piensan que solo es atacando la lesión de existir una lesión física. Otras personas pueden pensar que con fármacos yo me tomo algo y se me quita para siempre. Vamos a aclarar este punto del tratamiento. Claro, primero que todo, como les, el virus, generalmente es un virus, y es muy importante hablarlo, que es un virus Ujú. frecuente en la población. Se describe que el 80-90% de toda la población en algún momento va a tener contacto con el virus. Ok, Va a tener contacto con el virus, pero tu propio sistema inmune, es decir, tus defensas se van a encargar de inactivar el virus. bien. ¿Cuándo? Y esto es muy frecuente, de hecho, especialmente en las pacientes jóvenes, vamos a tener la presencia del virus por el mismo sistema inmune, la forma de cómo actúa el virus del papiloma humano. Ujú. ¿Cuándo es lo que a nosotros nos da importancia? Cuando hay una persistencia y especialmente cuando se producen lesiones de alto riesgo, de alto grado. Entonces, en este caso, vamos a hablar en general del que el tratamiento se individualiza. Si una paciente tiene lesiones de bajo grado, muchas veces esta simplemente el cuerpo se va a encargar de inactivar. Probablemente esta lesión quizás no requiera tratamiento. Todo esto se individualiza, por supuesto, ¿no? Muy bien. Y cuando hay lesiones de alto grado, ya tenemos que estudiar un poquito más, ya hay que evaluar un poquito más y ya pasa a otros tipos de procedimientos. Cuando son lesiones tipo verruga, ellas se resecan generalmente, pero todo esto es un manejo integral donde no solamente tratamos la lesión, sino que vemos qué otros factores están en esta paciente que puedan estar alterando su sistema inmune, disminuyendo de repente sus defensas, y qué necesitamos hacer para que este tratamiento sea efectivo en el tiempo y que, por supuesto, garanticemos que estas lesiones no vuelvan a aparecer. ¿Qué es lo que se quiere? Claro. Ahora bien, como mujer se trató, se hizo el tratamiento que le correspondía porque se individualizó, pero el hombre no hizo nada. ¿Qué sucede ahí? Vuelve a aparecer. Claro, dentro de lo que te hablaba del manejo integral, justamente es Ya. establecer los factores de riesgo, ¿no? Y una de las cosas con las que sumamos dentro de lo que es la evaluación de la paciente, por supuesto, siempre el paciente, la pareja debe ir al urólogo. Yo considero que deben acudir al Sí o urólogo sí, a ser evaluados, sí. estoy de Y eso le acuerdo. da tranquilidad a la pareja. Yo creo que algo muy importante, y el tema de que este es un tema tabú, ¿no? Ujú. Entonces, el tabú es para todos, incluso entre parejas. Las mujeres a veces no le cuentan a la pareja lo que pasó, que tuvo una psicología alterada. Entonces, el tema de la comunicación es muy importante y yo creo que desde ahí comienza el tratamiento Claro. en pareja, en hablar del tema. ¿Por qué? Porque de esa manera, evidentemente, ambos van a buscar esa atención que es Ujú. necesaria y la pareja debe acudir a su urólogo. Probablemente el urólogo le va a decir, mira, sí, te hice una citología, que no hay nada, ya, tranquilo. En efecto, pero ¿cómo yo puedo sumar en tu tratamiento? Bueno, Claro. vacúnate, que Muy no bien, es, la vacuna no es un tratamiento, pero nos ayuda en el reforzamiento del sistema inmune y en la totalmente, inactividad del virus. totalmente. Ya vamos a hablar ¿Mm? de este esquema de vacunación, pero antes, doctora, ¿en qué momento este BPH puede convertirse en un cáncer de cuello uterino? Mira, lo que describe la literatura, y es lo que se describe, es que generalmente para que ocurra desde un momento de la infección a un cáncer, pueden pasar incluso hasta 10 años. Ok, Por supuesto, yo y habrán colegas, y esto lo vemos en los congresos, que dicen, no, pero es que la paciente tiene muy poquita edad y de repente desarrolla un cáncer. Esos son casos que salen de las estadísticas, pero lo que siempre hay que entender es que hay factores de riesgo. ok, El virus del papiloma humano no determina que un paciente va a tener cáncer. O sea, no porque tú tengas BPH vas a desarrollar un total. cáncer. Lo que hay es que establecer qué factores de riesgo tiene este paciente y, por supuesto, manejar esos otros factores de riesgo y ese seguimiento para evitar que esto ocurra. Es decir, la idea es tratar las lesiones precancerosas Claro. o preinvasoras o premalignas.
en un momento oportuno para evitar el desenlace del cáncer. Claro. ¿Y cuáles serían esos factores de riesgo? Mira, dentro de los factores de riesgo está desde el punto de vista nutricional, enfermedades que sean inmunosupresoras y el tabaco. Yo creo que Mm, pocos hablan para de la todo. importancia del tabaco relacionado con el cáncer de cuello uterino, con el virus de papiloma humano y su persistencia. Siempre los pacientes piensan que el tabaco es pulmonar, es solamente las vías respiratorias. Resulta que dentro de la fisiopatología o dentro de Sí. esa forma de cómo ocurre la persistencia del virus y el desarrollo del cáncer, hay una relación intrínseca con el tabaco. O sea, él Ujú. hace que este virus persista y progrese. Es un factor de riesgo determinante. Claro. Como te decía, En la muchas. inmunosupresión, Ajá. ujú, No, es el uno de tabaco los en factores. en muchas patologías, el tabaco. En Hay que muchas, erradicarlo. exacto, pero muchas veces los pacientes, y a veces me pasa, pacientes que tienen historia de lesiones precancerosas, y tú les preguntas, ¿y tú fumas? Bueno, pero es vapor. Y nadie les ha dicho hasta el sol de hoy que no deben fumar de ninguna manera. Si buscas comodidad y atención integral para tu salud, en el Centro de Especialidades Anzoátegui tienes todo en un solo lugar para tu bienestar. Son 53 años en donde la seguridad, la tecnología y la confianza van de la mano con la excelencia médica. Bueno, quitamos el tabaco como ese factor de riesgo modificable del ser humano, sobre todo, bueno, nosotras mujeres, porque este espacio, sobre todo con una especialista mujer, estamos hablando de esa salud íntima, esa salud femenina que tenemos que tener presente, cuidarla, ese autocuidado forma parte de dejar esos hábitos que puedan recrear este tipo de patologías como el virus de papiloma humano, que es nuestro tema de hoy. Ahora bien, doctora, nosotros ya pasamos el virus, es decir, ya tuve mi tratamiento, estoy libre del virus de papiloma humano. ¿Cómo hacer para que esa mujer se mantenga en el tiempo con ese virus inactivado, se cuide y pueda prevenir a que vuelva a salir? Bueno, como te decía, estos son manejos integrales, ¿no? Ujú, Hoy en día está el concepto, y yo creo que es muy importante rescatarlo siempre, el concepto del microbioma como el mundo de microorganismos que nos competen, que nos mantienen en equilibrio. Y por supuesto hablamos de microbiota de cada uno de estos compartimentos. La microbiota vaginal es importantísimo ujú. mantenerla en equilibrio porque se ha demostrado que cuando hay un desequilibrio a nivel de estos microorganismos que mantienen en orden ese microambiente vaginal, hay mayor persistencia o mayor riesgo de que el virus persista allí. Entonces, esas Claro. pacientes es importante la salud íntima, como tú lo hablas, la salud vaginal y, por supuesto, esa salud también nutricional, suplementarse. Yo hablo mucho de la importancia de los suplementos nutricionales en evaluar cada paciente qué requerimiento tiene, por lo menos el papel del ácido fólico dentro de una figura protectora frente al virus de papiloma humano. Es importantísimo una vida saludable como tal, el ejercicio, la alimentación, que es parte de este mismo enfoque nutricional, y por supuesto también la otra parte que es importante, lo que es la vida sexual, y desde esa esfera, lo que es la protección cuando de repente no tienes una pareja fija, y por lo menos, ¿por qué? Porque otras infecciones de transmisión sexual también aumentan el riesgo de la progresión o la persistencia de estas lesiones asociadas a VPH. Bueno, Con esto no quiero decir, y es importante porque uno de los tabúes que existe con respecto al virus es que dicen, bueno, esto tiene que ver con promiscuidad. No, no tiene que ver con promiscuidad. Por supuesto, a mayor número de parejas sexuales aumenta el riesgo de infección por el virus, por otros claro. tipos de genotipos, pero no tiene una relación, no es que un paciente con VPH es un paciente que tenga que ver con promiscuidad. Ok, aclarado ese punto. Muchas veces el silencio de las mujeres es que pueda pensar mi pareja o el silencio de algunos hombres puede pensar mi pareja que estoy teniendo relaciones a lo mejor con otras personas. Entonces es importante atacarlo a tiempo, visitar a ese especialista con mi cita anual y hablar de prevención. Ahora sí, en ese punto, en el virus de papiloma humano existen vacunas, pero esos esquemas han venido cambiando. Vamos a hablar un poco de eso, doctora. Perfecto, mira, sí, las vacunas ya tienen más de 10 años Sí. desde su creación, mucho más de 10 años desde su creación. Y estas vacunas, justamente la idea es que ellas cubren o protegen frente a los genotipos. Cuando hablamos de genotipos, son los tipos de virus de VPH
más frecuentes. Ok. Dentro de los tipos del virus, existen virus como los que se categorizan, de acuerdo a la frecuencia, de verso a muchos estudios, de bajo riesgo oncogénico, es decir, aquellos virus que no tienen riesgo de progresar a lesiones malignas. Muy bien. Generalmente se relacionan con lesiones de bajo grado en cuello o con las verrugas. Dentro de ellos tenemos dos genotipos más frecuentes que son en números, ellos tienen numeración, el Ok. 6 y el 11. Y tenemos los genotipos también de alto riesgo, más Ujú. frecuentes, que son el 16 y el 18, alto riesgo oncogénico, es decir, aquellos que tienen mayor relación con progresión a lesiones de alto grado o cáncer, cuello uterino en mujer, orofaringe, que es muy frecuente especialmente en países desarrollados, tanto en hombres como en mujeres, ano y pene en el hombre. Entonces, esta vacuna, cuando se creó, o sea, la idea fue cubrir precisamente estos cuatro genotipos más frecuentes. Hoy en día tenemos la vacuna en nuestro país, un tipo de vacuna que cubre 9 genotipos, estos más otros 5 de alto riesgo, Ok. que es la que tenemos aprobada por la FDA en Ujú. nuestro país. Tenemos una de ellas. Inicialmente habían 3 tipos de vacuna, pero ya como que si tengo una mejor, vamos quedándonos con a nivel comercial, con la que cubre la Más, mayor, más claro. genotipos. ¿Y quiénes pueden aplicarse esta vacuna y a partir de qué edad? ¿Quiénes? Mira, niños, niñas a partir de los 9 años y esto se extiende hasta los adultos, hasta los 45 años de edad, es decir, Ok. hombres y mujeres hasta los 45 años de edad. Si ya tuve BPH, soy candidata de aplicarme esta vacuna. Esa pregunta me gusta, es muy frecuente. Sí. ¿Y el por qué? El por qué, el sí, primero, la vacuna es una vacuna preventiva, en efecto, es preventiva. De hecho, el grupo idóneo de vacunación es los adolescentes que no han tenido Claro. contacto sexual, es el grupo, digamos, el grupo más importante y que todos deberíamos tener en Ujú. lista para vacunar, ¿ok? Porque vamos a tratar de llevar a una población o una protección de rebaño. Ujú. Pero aquellos pacientes que ya han tenido contacto y que de repente han tenido una lesión y que dicen yo tengo BPH, sí. ¿Por qué? Porque te va a generar una protección de qué tipo. Va a ayudar a tu sistema inmune o va a reforzar tu sistema inmune para una respuesta frente al virus que ya tienes. Y adicional, te va a proteger de los genotipos de los que tú no hayas tenido contacto, que por supuesto cubre la vacuna. Buenísimo. O sea que hay que aplicarla. ¿Una sola dosis es suficiente o cuántas dosis debe aplicarse el adolescente y el adulto? Ok, inicialmente el esquema constaba de dos dosis menores de 15 años y 3 dosis por encima de esto. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud en el 2022 Ujú. hizo un apartado donde sugiere o donde dice que con una vacuna es suficiente. Una vacuna para menores de 15 años, Ok. incluso el grupo menor de 21 años se pudiera considerar una dosis si no hay factores de riesgo, y por encima de esta edad solo 2 dosis, es decir, que nos redujeron Buenísimo. ese esquema para hacerlo un poquito más accesible. Recordemos que también que estos gastos y que han demostrado que esta dosis reducida tiene el mismo impacto de Buenísimo. protección. La invitación, por favor, a que todos puedan tener acceso a esta vacuna, hombres y mujeres, no solamente mujeres, y si la tenemos al acceso, bueno, es importantísimo para poder prevenir este virus de papiloma humano. A mí se me acaba de ocurrir, y me acabo de imaginar a una mujer embarazada, joven, que tenía el virus y no lo sabía. ¿Hay algún efecto en el feto, en el bebé? No, En del virus el, no. del virus no. No, eso no se transmite por vía en el embarazo, a menos solamente donde hay un riesgo si una paciente tiene condilomas de una manera, Lesiones, exacto. lesiones condilomatosas, pero esos son casos muy extremos realmente. Son pacientes que Exagerado. no se les va, que realmente Ya, son exagerados, yo creo que hasta el sol no lo he visto hoy todavía, pero son pacientes donde no se les indica el parto. Es la única manera. De resto, el claro, paciente puede tener su parto, no va a haber eh, transmisión vertical, ¿ok? Del virus. exactamente. Lo Genial. que sí no está permitido es la vacuna durante el embarazo. Muy bien. Buena la aclaratoria. Del resto, sí. Sobre todo si si el chamo tiene más de 9 años, ya es candidato, o la niña o la chica es candidata a esta vacuna. Y los adultos también hasta 45 años, no se me va a olvidar jamás, yo me las puse ya hace mucho tiempo y a mi hija también. Para mí la prevención es sumarle vida.
Total, Salud a la total. vida, entonces es prioridad siempre poder prevenir y el conocimiento es poder, por eso este espacio para mí es maravilloso. Vamos a cerrar, doctora, este tema con hábitos saludables, algún consejo que pueda darle a esas personas que vieron este episodio, que a lo mejor ya tuvieron BPH o no lo han tenido, un resumen de qué deben tener presente siempre. Bueno, mira, yo creo que primero el primer llamado, retomo lo que tú hablabas, la prevención primaria, que es la vacuna, tratar de que nos vacunemos, muchos dicen incluso así sea una sola dosis, por favor, vacunes, cumplan su esquema. Dos, lo que es la prevención secundaria, como se establece, que es esa consulta ginecológica regular que Bien. deben acudir para nosotros determinar factores de riesgo y a la atención, por supuesto, y la detección de manera oportuna. Y de todo esto, sumarle lo que es una vida saludable, de una forma integral, donde cuidemos nuestro microbioma, que es importantísimo, Ujú. y poder, por supuesto, mantener esa activación del virus en el tiempo. Yo creo que es importante, como te lo comentaba al principio, hacer conciencia de esto, pero no desde el terror. Muy bien. Se es hacer conciencia de qué es el virus y de que esto es frecuente, es común, pero que se puede tratar de manera oportuna cualquier lesión que sea de importancia. Que quede inactivo para siempre es nuestra meta y nuestra Es- responsabilidad. Exacto. Gracias, doctora, por estas dosis de sabiduría. Me encantó conocerte. Gracias por todo Ay, lo que gracias a haces, por ti. este trabajo maravilloso, cuidando la salud femenina y también haciendo prevención a través de la educación, que yo siempre lo aplaudiré. Vamos a dejar redes sociales para que las personas queden allí en conexión contigo. Bueno, muchas gracias a ti por la invitación, me encanta. Y me pueden encontrar por Instagram, @DRA, doctora Vivi Elisa. Vivi Elisa, les recordándoles que no solamente es ginecólogo obstetra, sino ginecólogo oncólogo, y eso hace un plus allí en prevención y en el cuidado integral de la mujer. Gracias, doctora. Gracias a ustedes por llegar hasta aquí durante este episodio, recordándoles siempre sonreír y ser feliz, que la vida es hoy. Nos vemos en un próximo capítulo. Chao. Chao, doctora. Gracias. Ah, encantada. Este espacio fue presentado por Centro de Especialidades Anzoátegui, todo para tu salud en un solo lugar. JL Camejo, corredor de la actividad aseguradora. Laboratorios Biodata, calidad y tecnología al servicio de toda la familia. Dermatricia Fresh, luce la mejor versión de tu piel. Satelca, comunicación confiable.